y también le agradezco a cada uno de ustedes por estar presente, por sacar este tiempo, por dedicar este tiempo al Señor y vamos a ponernos delante de la palabra, delante del Señor y vamos a estar predicando su palabra. Hoy día vamos a entrar en una nueva temática. Hemos hablado de varios pilares o fundamentos que son importantísimos tenerlo claro, tenerlo muy en claro. Y hoy día he querido compartir un tema eh, muy importante, sobre todo para cuando tratamos con el mundo religioso. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del tema de los dos pactos. Vamos a estar presentando diapositivas, pero qué importante. Alguien dijo por ahí, y me gustó mucho, mucho esta idea, que si existe una hoja más malentendida en la Biblia, ¿usted sabe cuál es la hoja más malentendida en la Biblia? La hojita más malentendida en la Biblia, esta que está aquí casi en blanquito, donde dice Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo que esta hoja es muy malentendida? Porque muchas personas leen la Biblia y no saben distinguir qué significa que hay un Nuevo Testamento y que eso implica la presencia de un Antiguo o Viejo Testamento. Entonces, la Biblia misma nos habla de su división. Vamos a decirlo así, para que lo entienda bien, bien básico, bien simplecito, como estamos preparándonos y capacitándonos. La Biblia es una biblioteca que se compone de 66 libros, por si acaso, yo sé que usted lo sabe, pero que pueden dividirse en dos secciones, en dos partes. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros, yo siempre lo explico así, es para los judíos, habla antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, que es para el pueblo cristiano, para los cristianos, para su iglesia, y eso ya viene después de Cristo. Por si acaso, ahí están estas dos divisiones. Tú puedes ir al índice de tu Biblia y ya vas a encontrar inmediatamente estas dos, estas dos divisiones. Pero mira lo que te estoy diciendo. Habla la Biblia acerca de estas divisiones y si quieres acompañarme allí para que podamos entender la Biblia de una manera correcta, tenemos que aprender a distinguir y separar de que hay dos pactos fundamentales. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Esto es importante, vuelvo a decir, ya que si tú no sabes distinguir la importancia de esta separación y el problema hoy en día del mundo denominacional, el problema hoy en día de las sectas y religiones es que no saben distinguir esta hojita y muchos mezclan y toman pasajes de aquí, toman pasajes de allá, mezclan enseñanza, mezclan adoración, mezclan organización. Muchas veces la gente es confundida porque no entiende la diferencia de los dos pactos fundamentales. Incluso Gálatas 4:24, palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo nos dice, hablando, hablando allí en la alegoría de Sara con Agar, mostrándonos acerca de estos dos pueblos, también dice allí en Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Te das cuenta? La misma Biblia, Gálatas 4:24, nos habla, nos llama la atención de que existen dos pactos fundamentales.
Entonces, muy importante preguntarnos, y vamos a comenzar desde esta mañana a responder esta pregunta: ¿bajo qué pacto entonces? ¿Bajo qué pacto deben vivir los cristianos? Recuerde, un pacto es un acuerdo, un pacto es una palabra empeñada, es un testamento. ¿Bajo qué pacto entonces? ¿Bajo qué ley deben vivir los cristianos? De eso vamos a estar hablando, y hoy día vamos a dar esta primera lección mirando que hay dos pactos en la Biblia. Vamos a mirar también algunas cosas en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Jeremías, por ejemplo, ahora, y vamos a estar distinguiendo claramente que la Biblia misma nos habla de la presencia de dos pactos y de que hubo un cambio entre lo antiguo y lo nuevo, para que después tomemos una decisión, para que después saquemos conclusiones y digamos y nos preguntemos bajo qué pacto debemos vivir. ¿Ok? Entonces, allí está. Recuerda, la Biblia misma nos remarca, nos aclara que existen dos pactos fundamentales. Hay muchos pactos más, por si acaso, si alguien se pregunta, ¿será solamente dos? Claro, hay un pacto con Noé, un pacto con David. Muchas veces Dios hizo acuerdos personales con algunos hombres, pero hay dos pactos fundamentales, ya que Dios crea dos pueblos. Recuerde que Dios crea dos pueblos: creó el pueblo judío, les dio leyes, los orientó, y después de eso, ya muriendo el Cristo, crea la iglesia y le da una ley y le da directrices, y en este caso tenemos un nuevo, un nuevo acuerdo con la humanidad, con nosotros, un nuevo, un nuevo pacto. Entonces vamos a ir a este pasaje tan conocido en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 34. Allí se va a encontrar la lectura por si quiere anotarlo, o puede verlo también en la diapositiva. Y mire cómo dice la escritura. Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Note muy bien, este pasaje aquí en el libro de Jeremías es muy, muy importante, mi querido hermano, mi querida hermanita. Recuerde cositas importantes que debemos destacar en este pasaje de Jeremías capítulo 31. Mire, por ejemplo, verso 31 y 32, algo muy, muy importante es que viene un nuevo pacto, viene algo completamente nuevo. Ese es el sentido de la palabra allí, nuevo. Va a ser algo, como dirían por allí, 0 kilómetros, nuevecito de paquete, algo totalmente diferente. Segunda cosa importante que destacar: este pacto va a ser diferente que el primero.
para que usted lo entienda muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, miremos el pasaje. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer considerando estos pasajes, si los mira muy bien allí, ¿con quiénes? ¿Con quiénes hizo Dios el primer pacto? Versículo 31, vienen días que va a ser nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero dice verso 32, no como el pacto que hice, dice allí verso 32, ¿con quiénes hizo pacto? Que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Con quién hizo el primer pacto Dios? Bueno, por lo que dice aquí versículo 32, Dios hizo el primer pacto con los judíos que fueron liberados, libertados de la esclavitud en en la tierra de Egipto. Mira cómo lo recuerda. Es importantísimo distinguir con quién Dios hizo este pacto. Incluso como un pasaje de apoyo, mira por favor, y si puedes ir en tu Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 5, aquí lo dice tan claro Moisés, para que distingamos, para que llamemos la atención en ese puntito, para quién es el primer pacto, y el primer pacto dice allí, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al versículo 3, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Mire cómo lo dice versículo 2. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte de Dios. ¿Te acuerdas allí en Éxodo? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Te das cuenta con quién hizo este pacto? Con el pueblo de Israel, con nosotros, dice Moisés. Nosotros que estábamos vivos, nosotros que estábamos presentes en el monte de Dios, en el monte Horeb, no con nuestros padres, no con las generaciones pasadas, dice Moisés, el pacto que Dios hizo con nosotros hizo un pacto. ¿Te das cuenta? Importantísimo entonces, ¿con quién es el primer pacto? El primer pacto, el antiguo pacto, fue hecho con el pueblo de Israel. ¿Dónde? En el monte de Dios, en el monte Horeb. ¿En qué momento específico? Cuando lo estaba libertando, cuando lo estaba sacando de la esclavitud en en la tierra de Egipto. Incluso Salmo 147 también añade, mira cómo lo dice también Salmo 147, versículo 19 y versículo 20. Ha manifestado sus palabras, dice este Salmo, a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Nótalo. ¿Con quién Dios hizo pacto en el Antiguo Testamento? Con Israel. Con Jacob, dice aquí también. A él, a Jacob, a Israel, al pueblo de Dios, al pueblo judío, Dios manifestó su palabra, sus estatutos y sus juicios. No lo hizo así. Va a decir verso 20, con con ninguna de las naciones. Entonces, importantísimo es este entendimiento, ya que Dios hizo un pacto especial con Israel.
Y por si acaso, cuando estamos hablando del antiguo pacto, cuando estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo entonces, por lo que dijimos al comienzo, de los primeros 39 libros de la Biblia, lo que es conocido en esta división literaria como el Antiguo Testamento. ¿Por qué esto es importante? Porque si entendemos que Dios hizo un pacto con Israel, si Dios le dio leyes a Israel, entonces entendemos que el Antiguo Testamento es ley para el pueblo judío, no fue dada para la iglesia, no fue para los cristianos. Entonces, si viene alguien a mostrarte mandamientos, si viene alguien a darte órdenes, a citarte el Antiguo Testamento para ponerlas como reglas obligatorias en la iglesia del Señor ahora en el siglo XXI, entonces esa persona está equivocada, porque esa era ley para los judíos. Esa ley era para Israel, no es ley para la iglesia, no es mandamiento para la iglesia. Por eso tiene que tener cuidado. Por eso tenemos que aprender a distinguir los pactos, porque hay personas que nos confunden, que usan la Biblia como una carta de restaurante, toman mandamientos de aquí, toman pasajes de allá, sacan cosas fuera de contexto de aquí, y al final se mezcla, se crea una mezcolanza, se crea una doctrina, y así surgen hoy en día las falsas iglesias, las falsas denominaciones, y eso es lo que hoy en día tiene confundido al mundo religioso, ya que la gente no lee la Biblia con entendimiento y no sabe distinguir los pactos. Por eso es importantísimo aprender a distinguir los pactos. Por eso hoy en día algunos siguen insistiendo con que hay que adorar el sábado, no distinguiendo los pactos. Por eso hoy en día todavía algunos siguen insistiendo de que hay una casta sacerdotal, como los levíticos, como los levitas. Todavía algunos siguen insistiendo con el tema de algunas abstenciones de comida, con el uso del diezmo, con instrumentos musicales y una adoración judaica, porque no saben distinguir que Dios ha dado dos pactos, una ley para los judíos y otra ley para su pueblo, ahora la iglesia. Y mezclan todo esto y lo que tenemos hoy en día es confusión. Entonces, vamos a hacernos varias preguntas hoy día y vamos a ir dando respuestas durante esta semana, pero piensa un poco en esto. Ya sabemos con quién Dios hizo un antiguo pacto con el pueblo judío, pero ¿por qué Dios? Entonces, ¿por qué Dios hizo un nuevo pacto? ¿Por qué Dios cambió este pacto? Si había uno antiguo. ¿Por qué la necesidad de uno nuevo? Y dice allí, en nuestro pasaje de análisis, todas, las respuestas van a estar en el texto bíblico, mis hermanitos. Y mira cómo dice allí en versículo 32, al final, porque porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Por qué Dios hizo un nuevo pacto? ¿Por qué Dios cambió la ley? ¿Por qué Dios quitó el Antiguo Testamento? Dice allí en versículo 32, porque Israel, porque el pueblo judío no cumplieron. Ellos desobedecieron, no fueron fieles a este pacto. Dice allí la palabra invalidaron. Y como ellos invalidaron, recuerde que un pacto es un acuerdo entre dos partes. ¿Qué pasa si una de las partes no cumple? ¿Qué pasa si una de las partes no, en este caso, no cumple su palabra, no obedece, no sigue los parámetros, no se apega a las directrices? El pueblo de Israel no fue fiel al pacto. Y por eso mismo Dios va a ser uno completamente nuevo. ¿Ok? Fíjate cómo lo dice el pasaje. ¿Por qué Dios quiere un nuevo pacto? Porque ellos
invalidaron el primero, porque ellos no cumplieron, no obedecieron, no respetaron el primer pacto, ¿cierto? Ahora, miremos también algunas cositas más en versículo 33 y versículo 34, allí en Jeremías capítulo 31, porque también el profeta Jeremías, que habló aproximadamente unos 600 años antes, fíjese que Jeremías, que habló unos 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, como ya él en su presente, 600 años antes de Cristo, nos está hablando que en el futuro vendrá un nuevo pacto, ya ese es nuestro tiempo, estamos en los tiempos del nuevo pacto, obviamente, desde que llegó Jesús y él estableció un nuevo pacto, y ahora Jeremías va a mostrarnos algunas características, versículo 33 y versículo 34, características de este nuevo pacto. ¿Cómo va a ser este nuevo pacto? Y mírelo allí, características del nuevo pacto. Por lo menos yo encuentro 4 características aquí en versículo 33 y versículo 34. Dice allí, pero así va a ser, pongan atención. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y primera característica, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una pregunta que siempre me hago cuando miro este pasaje: ¿dónde estaba escrito el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba escrita la antigua ley? ¿Se acuerda? La antigua ley estaba escrita en tablas de piedra, tablas rígidas, duras, escritas con el dedo de Dios las primeras, labradas por Moisés, la segunda, recuerde que estas fueron quebradas en el enojo de Moisés, pero nótalo bien, ¿dónde va a estar ahora escrita esta ley? ¿Dónde? Dice allí, en la mente, en el corazón, ya no en tablas de piedra, ya no en lo físico. Note bien que todo en el Antiguo Testamento es material. Hay que matar un animal, hay que desangrarlo, la sangre, el altar, el fuego, el holocausto, el urín y tumín, las vestimentas, el tabernáculo o el templo físico, material, las ofrendas, las libaciones. Si tú te fijas, las trompetas, todo en el Antiguo Testamento era físico, era palpable, se tocaba, se veía, se miraba, todo era material. Mientras que ahora, en el nuevo pacto, este es el nuevo pacto, dice Jeremías, este va a ser el nuevo pacto, 600 años antes de Jesús, dice, este pacto va a ser espiritual. Dios lo va a poner en su mente, en nuestra mente, Dios lo va a poner en nuestro corazón, su ley la pone en nuestro corazón. Esto indica que hay una clara diferencia. Este es un pacto espiritual. Date cuenta muy bien. El pan, el fruto de la vid, que simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. La música, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no necesitamos nada físico, ya no necesitamos nada material, nada palpable. Date cuenta que en el Nuevo Testamento todo es espiritual. Así que primera característica del nuevo pacto es que va a ser un pacto espiritual, ya no en tablas de piedra, ya no palpable y material, sino que va a ser un pacto espiritual. Número 1. Número 2 también, allí
en verso 33, disculpe, allí también dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. La segunda característica que encontramos en este pasaje, Jeremías 31, 33, es que Dios ahora va a ser un nuevo pueblo. ¿Con quién fue el primer pacto? Con el pueblo de Israel. Pero Dios ahora dice aquí en versículo 33, yo voy a ser a ellos, ¿quiénes? Los del nuevo pacto, yo seré a ellos, los del nuevo pacto, por Dios, y ellos, los del nuevo pacto, me serán por pueblo. Dios va a ser un nuevo pueblo. Ya no el pueblo judío, ya no el Israel material, carnal, no, sino que ahora Dios va a formar un nuevo pueblo. ¿Cuál es este nuevo pueblo? La iglesia. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Israel desechó ese llamamiento. Israel invalidó el pacto y cayó de la gracia. El olivo silvestre fue desgajado, fue cortado, fue sacado y ahora la iglesia de Cristo, ahora la iglesia del Señor fue injertado y somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces Dios va a ser un nuevo pueblo. Si tú eres de la iglesia, si tú eres parte de la iglesia del Señor, entonces eres parte de este nuevo pueblo del nuevo pacto, porque Dios va a ser todo nuevo, un nuevo pacto, una nueva ley, un nuevo, un nuevo pueblo, un nuevo pueblo. Verso 34 también nos muestra la tercera característica del Nuevo Testamento y dice también versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Nótelo bien, y esto hay que entenderlo. Un israelita, un judío de nacimiento, entraba en pacto con Dios, según lo que la ley antiguo testamentaria decía, al octavo día, cuando abriere matriz. En ese momento, el bebé, varón, era circuncidado. Se le quitaba la piel del prepucio del bebé y a través de la circuncisión, eso significa, a través de la circuncisión, a través de retirar la piel del prepucio del bebé varón, entonces este bebé, este judío de nacimiento, entraba en pacto, entraba en un acuerdo, era un israelita, era un israelita, al octavo día. Pero nótalo bien, ese bebé no tenía conciencia, ese bebé no tenía fe, no era simplemente un niño pequeño que no tenía conocimiento, estaba en pacto con Dios, había entrado en una comunión con el Señor, pero no conocía a Dios. O sea que hubo mucha gente, muchos niños, muchas personas que estaban en pacto con Dios, en su carne ya estaba sellado este pacto, pero no lo conocían. Y el proceso era que aproximadamente a los 12 años, los padres llevaban a sus hijos varones a la sinagoga para que allí recién ellos pudiesen estudiar, aprender de la ley y empezar a entrar en comunión con el Señor. O sea que pasaban largos años donde el niño, donde el jovencito estaba en pacto con Dios, pero no lo conocía. No tenía una comunión con el Señor tan estrecha, tan íntima y tan especial, y se le iba enseñando paso a paso. O sea,
eras del pueblo de Dios y no conocías a Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, un requisito previo, antes de ser parte de este pacto, antes de ser parte del nuevo pueblo, dice allí, versículo 34, todos me conocerán. Es un requisito fundamental. Para ser parte del nuevo pacto, tenemos que conocer a Dios primero. Entonces, fíjate que todos en el nuevo pueblo, todos en la iglesia, todos en el pueblo del nuevo pacto, tienen que conocer a Dios. Todos me conocerán, desde el más grande al más pequeño, desde el más nuevo al más antiguo, todos tienen que conocer. Fíjate la diferencia. Uno era un pacto físico, material, el nuevo pacto es un pacto espiritual. Antes había un pueblo, pueblo de Israel, ahora va a haber un nuevo pueblo, la iglesia. Antes no conocían al Señor, pero entraban en pacto, ahora todos conocerán al Señor y previo, antes de entrar en pacto, tenemos que conocer a Dios. Y lo último que aprendemos allí en Jeremías 31, 34, también dice el texto bíblico, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Note el concepto del perdón. El concepto del perdón para los judíos era sumamente complicado de entender, en serio, era muy complicado de entender. ¿Por qué? Ya que a través de estos rituales, a través de estos holocaustos, de estas ofrendas, muchas veces los judíos malentendían el concepto del perdón. Por ejemplo, ellos tenían el día de la propiciación, el día de la expiación, un día donde se recordaban todos los pecados del pueblo cuando usaban los dos corderitos, se le imponía la mano, uno era echado al desierto para Azazel, el otro era sacrificado. O sea, en la mente de un judío, quiero que pienses esto. ¿Qué pensaba un judío del perdón? Ok, cometí un pecado, voy al templo, voy al tabernáculo, ofrezco la ofrenda reconciliatoria, Dios me perdona, pero después, nuevamente, una vez al año, tengo que volver y se tiene que volver a ofrecer un sacrificio por ese pecado. O sea, se hacía memoria constantemente de los pecados pasados e incluso yo creo que un judío llegaba a pensar que el perdón era una cosa que sucedía una vez al año, una vez al año, cada año, una vez al año, había un día de perdón y se hacía memoria. Entonces, cuando la iglesia, cuando los apóstoles, cuando los predicadores del nuevo pacto predicaban un perdón total, los judíos no lo entendían. No lo entendían como lo entendemos nosotros, ya que una promesa del Nuevo Testamento ya no es un perdón parcial, sino que ahora en el Nuevo Testamento va a haber, fíjate la superioridad del cristianismo por encima del judaísmo, ya que en el judaísmo habían días de perdón, ya que cada año se hacía memoria de los pecados, mientras que ahora en el Nuevo Testamento hay un perdón total. Ya no hay perdón parcial. Dice allí versículo 34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré. Mira lo definitivo. No me acordaré más de su pecado. ¿Te das cuenta? Perdón parcial, Antiguo Testamento, perdón total. Ahora, Dios te perdona y nunca más se va a acordar. El Señor nunca más se va a acordar de ese pecado. Fíjese muy bien. Ahora, vamos a ir a otro pasaje y para poder contrastarlo, ya que el escritor del libro de Hebreos, ya leímos Jeremías 31 al 34, y vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante, porque el escritor del libro de los Hebreos han pasado 600 años. Jeremías escribió 600 antes de Cristo y han pasado 600 años y el escritor del libro de los Hebreos va a citarnos
la profecía de Jeremías y va a ayudarnos con el entendimiento entonces ahora. ¿Qué debemos hacer los cristianos con el antiguo pacto? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Bajo qué pacto debemos vivir? Y mira cómo lo dice allí, Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Nótelo bien, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, verso 13, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Escuche bien las palabras del escritor del libro de los Hebreos. ¿Qué cositas podemos llamar la atención? Y nota muy bien, nuevamente, hagámonos esta pregunta, ahora considerándolo, Hebreos capítulo 8, esta es la pregunta importante, ¿por qué Dios cambia el antiguo pacto por un nuevo pacto? ¿Cuál es la razón? Nótelo bien, y aquí nos va a mostrar más evidencias. Ya escuchamos lo que decía Jeremías 31, pero quiero añadir más evidencia por lo que presenta Hebreos capítulo 8, verso 6 en adelante. Analicemos algunas cosas de este pasaje. Por ejemplo, nótelo bien allí en versículo 6, que nos va a decir que ahora, recuerda que él escribe ya después de Cristo, el libro de Hebreos entre el año 60, 70 después de Cristo, y nos dice que ahora el nuevo pacto es lo mejor. Mira cómo lo dice allí, mejor ministerio, el de Cristo, mejor pacto, uno que no tiene defecto, un pacto eterno y que tiene mejores promesas. ¿Cuál es la mejor promesa? La salvación, el cielo nuevo, la tierra nueva. Nota 3 veces, mejor ministerio, mejor pacto, o sea que Dios cambia el antiguo, porque ahora hay un mejor ministerio, porque ahora hay un mejor pacto. Mira cómo lo llama mejor pacto. Imagínate cómo Dios debe sentirse cuando la gente todavía hoy día quiere aferrarse al antiguo pacto y Dios dice, yo traje uno mejor, algo nuevo, y la gente no quiere sujetarse al nuevo pacto, cuando Él trajo lo mejor y que tiene mejores promesas. Algo muy interesante quiero compartirte, que si estudiamos en detalle el libro de Hebreos, una idea que recorre siempre todo el libro de Hebreos es que con Cristo tenemos lo mejor, tenemos lo superior. Fíjate allí en 1:4, en 6:9, en 7:19, en 7:22, solamente para mencionarte alguno. Por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto, 7:22 o 7:19, tenemos una mejor esperanza, 8:6 que estamos leyendo, 9:23 también, que ahora en el nuevo pacto las cosas son purificadas con mejores sacrificios,
O en 10:34 también se nos dice que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. El 11:16 tenemos una mejor patria. 11:35 una mejor resurrección. 11:40 proveyendo Dios alguna cosa mejor. 12:24 Jesús es mediador de un nuevo pacto y la sangre que se derramó es mejor que la de Abel. O sea, una idea que constantemente se repite por todo el libro de Hebreos. Esa es como la palabra clave para que la marque allí en su Biblia. La palabra clave en el libro de Hebreos es lo mejor, lo superior. Con Cristo tenemos lo mejor. Y aquí la idea de nuestro texto es que ¿por qué Dios cambió del antiguo pacto a uno nuevo? Porque ahora Dios nos trae lo mejor. Tenemos lo mejor, ¿cierto? Pero muchos se preguntan, ¿pero cuál era el defecto? ¿Cuál era el defecto del antiguo pacto? Ya lo vimos en Jeremías, pero mira cómo lo dice aquí Hebreos 8:9. ¿Cuál era el defecto? Dice allí, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El problema de la ley, el problema del Antiguo Testamento es que no se podía cumplir. Los judíos fallaron porque el requisito que tenía la ley antiguo testamentaria era la perfección. Ellos no pudieron cumplir este pacto y por eso Dios hace uno nuevo. Se cambia el acuerdo. Ellos no permanecieron, dice aquí en la traducción ya en Hebreos capítulo 8, versículo 9. Los judíos no pudieron cumplir el pacto, invalidaron, dice Jeremías. Y por eso mismo, como no podían cumplirlo, porque el requisito de la ley era la perfección, entonces el Señor va a ser uno, uno nuevo. ¿Cuál es el punto del pasaje? Entonces, ¿qué podemos entender aquí en Hebreos capítulo 8? Fíjate muy bien. Observa allí versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Jeremías, 600 años antes de Cristo, habló de un nuevo pacto, nota que aquí Hebreos está citando lo que Jeremías dijo 600 años atrás. En ese momento, cuando Jeremías lo citó, ya estaba dándolo por viejo al primer pacto. Entonces, si 600 años antes de Cristo ya el antiguo, el primer pacto estaba siendo dado por viejo, entonces la conclusión del escritor es lo que se da por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando Jeremías anunció un nuevo pacto, lo que Jeremías estaba diciendo, que va a venir algo nuevo, pero que lo viejo va a quedar antiguo, lo viejo va a envejecerse, lo viejo va a estar próximo a desaparecer. Y pasaron 600 años. Vino nuestro Señor Jesucristo, Él fue a la cruz del Calvario, de eso vamos a estar hablando la próxima lección, por si acaso, para que no se la pierda. Vamos a estar mirando cuándo comienza y cómo comienza el nuevo pacto, pero hoy día quería mostrarte la evidencia. La Biblia habla claramente que hay dos pactos totalmente diferentes el uno del otro. Uno para los judíos, otro para los cristianos. Uno para el pueblo de Israel, otro para la iglesia. Y se anuncia en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que viene uno nuevo y que lo antiguo va a quedar atrás. Entonces, preguntémonos, ¿bajo qué pacto tenemos que vivir? Incluso, mejor aún, preguntarnos más específico, ¿somos cristianos o somos judíos? ¿Debemos vivir como cristianos o debemos vivir como judíos? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en sucesivas clases. Y hermanito, para que quede claro,
como lo estoy mostrando así, esto es importante porque hoy día el mundo religioso denominacional confunde esto y las personas no distinguen los pactos, mezclan enseñanza, se crean nuevas doctrinas, nuevas religiones y hoy en día hay muchas iglesias por allí predicando del antiguo pacto, un pacto abolido, invalidado, un pacto que no es lo mejor, mientras que nosotros, que tú y yo tenemos lo mejor, somos parte de la iglesia, somos parte de este nuevo pueblo de Dios, tenemos la ley puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, hay un nuevo acuerdo hecho con Dios. Si eres del nuevo pacto, eres el nuevo pueblo de Dios, si eres parte de la iglesia, entonces eres bendecido con lo mejor. Yo le estoy hablando para que aprenda a valorar que tenemos lo mejor y no vuelva a los rudimentos antiguos de lo que fue invalidado, de lo que no se pudo cumplir, de aquello que exigía una perfección. Que Pedro lo dijo, me acuerdo, en el concilio de Jerusalén: no pongan sobre ellos una carga que ni nosotros ni nuestros padres pudimos cumplir. Si Pedro mismo dice que el pueblo judío no lo pudo cumplir, imagínese la gente de hoy en día que quiere cumplir el antiguo pacto. Ni ellos pudieron cumplirlo. El único que pudo hacerlo fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue perfecto, pero ningún otro pudo cumplirlo. Y por lo mismo nosotros debemos agradecer esta revelación, esta oportunidad que Dios nos da para ser parte del nuevo pacto. Continuamos la próxima semana. Vamos a seguir avanzando con este tema. Nos vamos a ir lentito. Téngame paciencia, por favor. Téngame paciencia. Vamos a ir estableciendo verdades irrefutables para que después usted tenga herramientas, para que usted tenga bases para poder defender la verdad. Pero ya sabemos, hay dos pactos. Nosotros no somos del antiguo, nosotros somos del nuevo. Si alguien se pregunta, ¿y qué hacemos entonces con el Antiguo Testamento? Acompáñenos los próximos lunes y se va a dar cuenta qué vamos a hacer con el Antiguo Testamento, porque también nos sirve para algo. No le estoy diciendo que hay que sacarlo de la Biblia y arrancarlo y quemarlo. No, no, no. Todo tiene un valor, pero hay que entender las cosas en su justa medida y en su punto y en su lugar. Pero eso va a venir más adelante. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por el tiempo, por tu paciencia, por esta linda oportunidad. Y hermanito Germán, sigues tú con la dirección.